Hola muchachos, vamos a hacer el último video. Este último video está concebido para explicar la última parte del segundo documento que se llama Medidas de Tendencia Central. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora este documento es medidas de dispersión. Vamos a seguir con las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión que revisamos fue lo que se llamó rango, valor mínimo, valor máximo. Y para las medidas de dispersión, el rango va a corresponder a la resta del valor máximo menos el valor mínimo, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto que se llama percentiles, cuartiles y rangos intercuartílicos. El percentil es como la posición que ocupa cada valor en el entendido que tenemos 100 valores. O sea, si hay del 1 al 100, entonces cada uno corresponde un percentil. Entonces tenemos el percentil 1, el percentil 5, el percentil 10, el percentil 50, el percentil 70, el percentil 85. Cada valor corresponde al percentil y dependiendo del valor, pues ese es su percentil. Si tenemos el valor 40, pues sería el percentil 40, ¿verdad? Entonces así dice que tenemos, hay 100 percentiles, pues, ¿verdad? 100 percentiles. El percentil es cada valor individual en la escala del 1 al 100. Existe algo que le llaman cuartiles. Los cuartiles son cantidad de datos que tienen 25%. Por ejemplo, hay cuartil 1. ¿El cuartil 1 cuál sería? El percentil 25. El cuartil 2, el cuartil 2 sería el percentil 50. El cuartil 3 sería el percentil 75. Y el cuarto cuartil sería el percentil 100, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que es un percentil, ya sabemos lo que es un cuartil y hay una forma que se calcula que se llama también rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es nada más que la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Eso lo vamos a ver aquí en estos ejemplos que venimos más para acá. Para poder identificar, ¿verdad? Para poder calcular el rango intercuartílico, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de una fórmula. La fórmula del rango intercuartílico, como les comentaba, no es nada más que la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. El rango intercuartílico representa, aquí lo tenemos, representa la porción central de una distribución de frecuencia. Esta distribución de frecuencias no son en una tabla, sino que se hacen uso, lo podemos poner en una tabla, pero si no también lo se grafica mejor y se entiende mejor en una gráfica, una curva lineal, ¿verdad? Llamada también gráfico de tendencia, ¿verdad? También se conoce como gráfico lineal o gráfico de tendencia. Ok, tenemos aquí, por ejemplo, dice que el rango intercuartílico representa la porción central de una distribución y se calcula, como les decía, como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Dice que el rango incluye aproximadamente la mitad de las observaciones de la serie, dejando 25% de las observaciones por debajo del rango y 25% de las observaciones por arriba del rango. Cuando estemos viendo la gráfica lo van a entender mejor. Aquí tenemos una fórmula, cómo calcular el cuartil 1. El cuartil 1, ¿verdad? Que es el percentil 25, ¿verdad? Se calcula con esta fórmula, n más 1 entre 4. Ese es el cuartil 1, n más 1 entre 4. Y no se les olvide la fórmula, ¿verdad? N más 1 entre 4. N corresponde al número de valores. El cuartil 3 pueden hacerlo de dos formas. Se pone 3 por n más 1 entre 4 o simplemente se pone 3 por el cuartil 1, ¿verdad? Recordar esto importante. Una vez que tengamos el cálculo del cuartil, lo que nos va a dar los cálculos de los cuartiles es la posición, la posición del valor a que corresponde el cuartil. Por ejemplo, si tenemos 11 datos ordenados de menor a mayor, siempre hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, hacemos uso de la fórmula. Si estuviéramos calculando, si tenemos 11 datos lineales y calculamos el cuartil 1, entonces n
si fuera 11 la cantidad de datos que tenemos ordenados, entonces n va a corresponder a 11, ¿verdad? A 11, n igual a 11, si tuviéramos 11 datos, ¿verdad? Entonces 11 más 1 nos da 12, entre 4 nos da 3. Si tuviéramos 11 datos y hacemos uso de esta fórmula, el cuartil 1 sería el número 3, pero no es exactamente el 3, es ir a buscar qué valor se encuentra en la posición 3, una vez que tenemos los datos agrupados en orden de menor a mayor, ¿verdad? Si fuera 3, ¿verdad? Como el ejemplo que le estoy mencionando ahora, y voy a cuál sería el cuartil 3, sería 3 por 3, 3 por 3, 9, quiere decir que el valor que se encuentra en la posición 9 va a corresponder al cuartil 3, ¿verdad? Ok, vamos a verlo más detalladamente con el ejemplo. Aquí teníamos lo que les comenté, el rango intercuartílico va a necesitar el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿verdad? Aquí tenemos esta gráfica donde yo voy a poder explicar mejor. Tenemos entonces el eje de las X, el eje de las Y, ¿verdad? Esta es una distribución con un ascenso simétrico, ¿verdad? Llega a un punto de meseta y luego hay un descenso simétrico similar al ascenso. Si vemos esto es una curva, entonces ¿qué tipo? Es una curva normal, es una curva simétrica. En las curvas normales o simétricas, ¿verdad? No se encuentra sesgada ni a la derecha ni a la izquierda, y exactamente los valores de tendencia central corresponden a la mitad de los valores. Cuando estamos trabajando con distribuciones normales, distribuciones simétricas, las medidas de tendencia central exactamente son iguales. La media, la mediana y la moda son exactamente iguales cuando la distribución de frecuencia es simétrica, o una curva normal también se llama como una campana de Gauss. Aquí tenemos el primer valor. Si este sería el primer valor de esta distribución de frecuencia, pues este correspondería al percentil 1, ¿verdad? Aquí tenemos el 25, aquí tenemos el percentil 25 o el primer cuartil. Aquí tenemos el percentil 50 o el segundo cuartil. El segundo cuartil sería la mediana. La mediana, ¿verdad? La mediana corresponde a la mediana, o en este caso, sí, la mediana corresponde al percentil 50 o al segundo cuartil. ¿Cuál era la fórmula de la mediana? Si ustedes se acuerdan, n más 1 entre 2, ¿verdad? N más 1 entre 2. Si revisamos el folleto relacionado con las medidas de tendencia central, la fórmula de la mediana era n más 1 entre 2. La mediana corresponde al percentil 50 o al segundo cuartil. El tercer cuartil lo corresponde el percentil 75, y el último valor de la curva sería el valor 100 o el cuarto cuartil, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que acabamos de decir. El percentil 25 corresponde, y el percentil 100, aquí tenemos el percentil 25, tenemos el percentil 50 o la mediana o el segundo cuartil, tenemos el percentil 75 o el tercer cuartil. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos este ejemplo para que podamos entender un poquito mejor lo que estamos explicando. Vamos a aumentar un poquito el zoom para que miremos el otro número un poquito más grandecito y sea más fácil la comprensión. Ok, miremoslo. Aquí lo tenemos. Dice que aquí tenemos estos datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 datos los ordenamos. Primera regla: ordenar de menor a mayor. Ya están ordenados. Ahora hago uso de la fórmula para ir a encontrar el rango intercuartílico. Tengo que saber cuál es el cuartil 1 y cuál es el cuartil 3. El cuartil 1, que es n más 1 entre 4, ¿verdad? Sería 8, porque son 8 valores, más 1 sería 9. 9 entre 4 nos da a 2,25. 2,25 nos está diciendo que el valor que corresponde al cuartil 1 estaría en la posición 2,25. ¿Cuál es el valor que está en la posición 2? Es 5. El 4 es la posición 1, el 5 es la posición 2. En la posición 3, ¿cuál es? El número 7. Entonces,
Quiere decir que el cuartil 1 se encuentra del 5 que corresponde a la posición 2 más un cuarto entre la diferencia de la posición 3 en respecto a la posición 2, ¿verdad? Porque es 2,25, que no se nos olvide. El cuartil 1 nos está dando 2,25. Si hago la fórmula, pero no es 2,25 directamente el cuartil es ir a buscar la posición que se encuentra en ese valor. El cuartil 3, que nuevamente es 3 por el cuartil 1, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo, si hago uso de la fórmula, al final te da lo mismo. Es 3 por 2,25, te da 6,75, o simplemente pues haces toda la operación, ¿verdad? Entonces el cuartil 1 es la posición 2,25 y el cuartil 3 es la posición 6,75. ¿Qué valor está en la posición 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el 11. El valor 11 está en la posición 6. Pero nos dice que son 0,75. Entonces, 0,75 estaría la diferencia entre el valor de la posición 7, que es el 13, con relación a la posición 6, que es el 11. Sustituyamos los valores y miremos aquí en esta parte, ¿verdad? Ok, cortemos el cuartil 1, así que el cuartil 1 está a un cuarto de la observación entre la segunda y tercera posición, y el cuartil 3 se encuentra a 3 cuartos, porque es 0,75 entre las observaciones 6 y 7. Vamos a ver aquí el valor del cuartil 1, ¿verdad? La posición 2 un cuarto que es 2,25, ¿verdad? Lo sustituimos. Ok, ¿cuál era el valor entonces? El cuartil 1, esta sería la fórmula que estamos usando para encontrar el valor real ya del cuartil 1. Le ponemos 5, que es el valor de la posición 2, porque la observación es 2,25. 2,25 fue la posición. Entonces yo vengo a sustituir ya los datos. Miren cómo vamos. Entonces, ¿cuál es el valor de la posición 2? Verá, aquí es 2,25 porque es un cuarto. 2, valor de la observación 2,25 porque el cuartil 1 nos dio 2,25. Revisemos, a ver, aquí está, 2,25. Ok, entonces aquí tenemos 2,25, ¿verdad? Aquí entonces sería la posición 2, ¿cuál es? 5. ¿Se acuerdan? ¿Por qué era 5? Porque aquí están ya, cuando ustedes los ordenaron, estos están ya ordenados. Miren, los vamos a copiar y los vamos a trasladar para acá para que los miremos mejor. Aquí lo vamos a pegar, ¿verdad? Aquí lo vamos a pegar. Lo vamos a poner en otro color para que lo podamos identificar y puedan ver. Vamos a ponernos de este color. A ver, verdes, un verde más. Ok, no, pero aquí este color. Aquí está. Miremos este color. Dice que, ¿cuál fue el valor dice que es 2,25. Entonces, ¿cuál es el valor de la posición 2? El 5, por eso está aquí. Más un cuarto, porque es 0,25, más un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de la diferencia del valor de la posición 3 en respecto al valor de la posición 2. Entonces 7, entonces 5 más un cuarto. Primero tengo que restar 7 menos 5 porque el valor de la posición 3 menos el valor de la posición 2, 7 menos 5, y esto nos va a dar igual. Primero resolvemos lo que está en paréntesis, acuérdense. Entonces 5 más un cuarto por, aquí está multiplicando por 2. ¿Por qué 2? Porque 7 menos 5 igual 2. Entonces ya sustituyo 5, ¿verdad? 5, ¿verdad? Que siguiendo 5, que es el valor de la posición 2, más, aquí ya sustituyo, cuando yo ya lo voy a, aquí como sería un cuarto por 2. Puedo hacerlo directamente o simplemente un cuarto, ¿cuánto era? 0,25. 0,25 por 2 nos da 0,5. Aquí ya lo tenemos, 0,5. Entonces 5 más 0,5 igual a 5,5. Hasta entonces nos está dando ya el valor real, ¿verdad? Un valor real ya sustituido, identificado del cuartil 1. Aquí tenemos el cuartil 1. Ahora miremos y sustituyamos los valores del cuartil 3. El cuartil 3 nos dio 6,75, ¿verdad? Volvamos a agarrar los datos que tenemos aquí, copiémoslo, peguémoslo aquí para que miremos cómo sustituimos los valores. Ok, miremos esto. Miremos, dice que el valor de la observación 7, ¿cuánto nos dio? 6, ¿cuánto era? 6, valor de la observación 6,75.
6,75. A ver, volvamos a recordar cuánto era el cuartil 3. Aquí está, 6,75. Ok, entonces el valor de la observación es 6,75. 6,75. Ok. Ok, ese era el valor de la posición, valor de la observación, ¿verdad? El valor que está en la observación es 6,75, la posición. Miremoslo. Ok, entonces tenemos el cuartil 3 va a ser igual. ¿Cuál es el valor de la posición 6? ¿Cuál es? El 11. Por eso el 11 está ahí aquí, ¿verdad? Está el 11. Ok, 11 más 3 cuartos, porque dice que es 3 cuartos la diferencia de 13 menos 11. ¿Verdad? 11 es en la posición 6 y 13 es el valor de la posición 7. Pero es 6,75. Entonces es 3 cuartos. ¿Cuánto es 3 cuartos? 0,75. Entonces 11 más 3 cuartos por la diferencia del valor de la posición 7 menos el valor de la posición 11. Perdón, el 13 corresponde al valor de la posición 7 y el 11 el valor de la posición 6. Porque el dato de la ubicación es el valor que corresponde a la posición 6,75. El valor de la posición 6 es 11. ¿Cuánto nos falta? 0,75. Pero ese 0,75 sería restar el valor de la posición 7 menos el valor de la posición 6. Aquí lo tenemos. Ok, entonces 11 se mantiene porque primero voy a resolver lo que está en paréntesis. 11 más 3 cuartos, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, fueron 2. Entonces igual, 0,75 por 2 queda 1,5 y después solo sumo 11 más 1,5 nos da igual a 12,5. 12,5 y hasta entonces tenemos el valor del cuartil 3. Ahora solo sustituimos los datos y ya miramos cuánto es el rango intercuartílico. Es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces el cuartil 3 ¿cuánto era? 12,5. Aquí lo tenemos, 12,5 menos el cuartil 1 que dio 5,5. Entonces el rango intercuartílico fue 7. ¿Estamos de acuerdo? Aquí te nos dan otro ejemplo cuando tenemos los datos de periodo de incubación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos aquí, 2, 4, 6. Lo primero que hay que hacer es organizarlo de menor a mayor, después hacer la fórmula. La fórmula del cuartil 1 era n más 1 entre 4. Sustituimos ¿cuánto? N, 6, por eso está 6 aquí, más 1 entre 4 da 1,75. El valor de la posición 3 o el tercer cuartil, era 3 por cuartil 1, entonces 3 por 1,75 que da a 5,25. ¿verdad? Acuérdense que estos son posiciones iniciales. Cuando nos comienza a dar los datos de la fórmula son posiciones, ¿verdad? Posiciones. Ok, ahora tenemos que sustituir los valores. 1,75. Aquí están los datos organizados en orden ascendente, ¿verdad? Copiemos esto que ya están ordenados. Pasémoslo para acá donde están las operaciones, ¿verdad? Donde están las operaciones y aquí tenemos las operaciones. Ya aquí están los datos ordenados, por decirlo así. Entonces el cuartil 1 era, ¿cuánto nos dice cuál es el cuartil 1? 1,75 el cuartil 1. Entonces, ¿cuál es el cuartil 1? Va a ser igual al primer valor, porque 1,75. ¿Cuánto es el primer valor? 24. Más, como es 1,75, más 3 cuartos por la diferencia del valor de la posición 2 con respecto al valor de la posición 1, ¿verdad? Entonces 3 cuartos por 25 menos 24 va a ser igual a 24 más 3 cuartos por la diferencia, que en este caso la diferencia fue de 1. Entonces 24 más 0,75 pues va a ser igual a 24,75 el valor ya real del cuartil 1. Miremos el cuartil 3. El cuartil 3 ¿cuánto nos dio? Nos dio 5,25. Entonces hay que ir a buscar el valor que está en la posición 5 más, y tendríamos que ubicar ese cuarto porque es 0,25, ¿verdad? Del valor de la posición 6 con respecto al valor de la posición 5. Miremos, sustituyendo los valores. ¿Cuál es el valor de la posición 5? 30. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, 30 corresponde al quinto valor, más, como es el cuartil 3, ¿cuánto nos dio? 5,25. 25 es un cuarto. 50 es un medio.
30,75 es 3 cuartos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos vamos a pasar de decimales a una fracción. Entonces 30, que es el valor de la posición 5, más un cuarto, es decir, más un cuarto o coma 25 del valor de la posición 6, a ver, 6 correcto con respecto al valor de la posición 5, ¿verdad? 30 menos 31 menos 31 menos 30, 31 menos 30. Sustituyendo es 30, vamos avanzando, aquí es 1, aquí es 0,25 por 1 es igual a 0,25, 30 más 0,25 da 30,25. Aquí ya tenemos el dato real del valor del cuartil 1, del cuartil 3, perdón, del cuartil 3, ¿verdad? El cuartil 3. Ok, el cuartil 1 nos dio 24,75 y el cuartil 3 nos dio 30,25. En este caso, si se acuerdan de la mediana, aquí está la fórmula de la mediana, n más 1 entre 2, es solamente para saber el cálculo de la mediana. Este cálculo de la mediana nos da 7, dice entre 2 igual a 3,5, ¿verdad? 3,5 nos está dando, ¿verdad? 3,5. Entonces, como nos está dando un decimal, la mediana nos dice que es el valor de la posición 3 más, esa 50 entre la posición 3 y 4. ¿Cuál es la posición 3? 1, 2, 3, 29. La posición 3, aquí está. Cuando pasa y cuando nos dan decimales, como es par, cuando nos da decimales, unimos los dos valores ya que estén juntitos, es decir, el valor de la posición 3 más el valor de la posición 4, ¿verdad? 29, sumamos los dos, 29 más 29, en este caso coincide que los dos números son iguales, 29 más 29 entre 2 igual 29. Entonces la mediana, que corresponde al percentil 50 o al segundo cuartil, ¿verdad? Nos da dando 29. Entonces el cuartil 1 nos está dando 24,75, el cuartil 2 nos dio 29, ¿verdad? Porque es la mediana, y el cuartil 3 nos está dando 3,25, ¿verdad? Solo hagamos el cálculo, rango intercuartílico, que es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1, nos da 5,5 días, porque estamos viendo el rango intercuartílico. El rango intercuartílico nos está dando en relación al número de días del periodo de incubación de la hepatitis, que era lo que estaban hablando, ¿verdad? Entonces, de esta manera hemos calculado el rango intercuartílico, ¿verdad? Dice aquí, hay un dato, dice que, fíjense que la distancia entre la mediana y el cuartil 1, ¿verdad? 29 menos 24,5 es 4,25. En contraste, la distancia entre la mediana y el cuartil 3, que es de solamente 1,25. Esto indica que los datos se orientan hacia los números más pequeños, es decir, está sesgado, ¿verdad? Está sesgado hacia la izquierda, por lo tanto está negativamente sesgada. Hay que recordar estos datos porque dicen que el rango intercuartílico era el 50%, es decir, hay 25% por arriba y 25% por abajo. Esta distribución ya nos está diciendo, como está sesgada, ya nos está diciendo que es una curva asimétrica, ¿verdad? Que está sesgada negativamente porque hay muchos más datos. Si ustedes se fijan, el cuartil 1 que es 29, el cuartil 1 que es 24,75 menos 29 hay 4,25, hay muchos más datos que están hacia los datos más pequeños. Ok, aquí lo que tenemos ver es, vieron cómo se calcula el primer cuartil, cómo se calcula la mediana y cómo se calcula el tercer cuartil, ¿verdad? Ok, valor mínimo, valor máximo. Entonces aquí tenemos estos datos que dice determine el ejercicio 3,5, determinar el primer y el tercer cuartil y el rango intercuartílico de estos datos de paridad. Entonces hay que ordenar todos estos datos de menor a mayor, hacer las fórmulas, del cuartil 1, el cuartil 3, el cuartil 2, y después primero hacen la fórmula de los cuartiles, ubican las posiciones a que corresponden, ¿verdad? Y después hacen los cambios, la numeración, así como lo hicieron con los ejemplos anteriores. Vamos a pasar a la otra parte, y esta es la parte última, que tiene que ver con la variancia y la desviación estándar o desviación típica, ¿verdad? Aquí tenemos esto, esta es la parte más, con esto nos vamos a explicar porque es la parte donde se explica mejor y es más sencilla.
Cuando ustedes les dan una lista de datos, por ejemplo, el 24, el 25, todos estos son los mismos datos, si ustedes se fijan, estos son los datos que teníamos del periodo de incubación. 24, 25, aquí ya están ordenados. 29, 29. Si tuviéramos, esto es para el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Si nos piden calcular el dato de la varianza y la desviación estándar, tenemos entonces lo siguiente. Aquí tenemos la lista de los datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos ahí. Tenemos 6 datos. Ya los tenemos ordenados. Ya tenemos ordenados. De menor a mayor. Tenemos 6 datos. ¿Qué hicimos aquí? Primero se calculó la media aritmética o promedio. Media aritmética. Para el cálculo de los rangos intercuartílicos hacemos el cálculo de la mediana. Pero para el cálculo de la varianza y la desviación estándar, lo que se ocupa es el cálculo de la media aritmética o promedio. Cuidado, se confunden. Para el rango intercuartílico necesitamos usar el rango intercuartílico, lo que se calcula es la mediana como medida de tendencia central. Y para el cálculo de la varianza y desviación estándar, la medida de tendencia central que se ocupa es la media aritmética o promedio. Miren cómo tenemos aquí. Aquí tenemos los datos entonces alineados de menor a mayor. Como que vamos a calcular la media aritmética o promedio para poder llegar a la varianza y desviación estándar, entonces vamos a ocupar la media aritmética. ¿Cómo se hizo la media? ¿Cómo se calcula la media aritmética o promedio? Sumar todos los datos, es decir, los 6 datos, y dividirlo entre el número de datos. 168, que es la suma de todos los datos, 168 entre 6, que es los datos que tienen, es 28. Por eso el 28 corresponde al valor de la media aritmética o promedio. El 28 corresponde a su media aritmética de promedio en relación a cada valor. Entonces el primer paso es ponerlo en una lista de menor a mayor, calcularle la media aritmética o promedio, sería el segundo paso. El tercer dato que tenemos, aquí lo que se hace es que suman la suma de todos los valores más la suma de todas las medias aritméticas da el mismo valor, y al restarlo les da 0. Eso es lo que se conoce como centrar la media. Ok, al valor individual se le resta su media aritmética o promedio, 24. El segundo paso sería, el primer cálculo es calcular la media aritmética o promedio. El segundo paso sería calcular la diferencia de cada valor en relación a su media aritmética o promedio. ¿Cuál es la diferencia? 24 menos 28 menos 4. 25 menos 28 menos 3. 29 menos 28 más 1. 29 menos 28 más 1. 30 menos 28 más 2. 31 menos 28 más 3. Entonces el segundo paso es ver la diferencia de cada valor en relación a su media aritmética o promedio. La suma de todas las medias aritméticas, la suma de las diferencias negativas nos da menos 7, y la suma de las diferencias positivas nos da 7, y al sumarlas, menos 7 más 7 nos da 0, ¿verdad? Entonces el primer paso era calcular la media aritmética. El segundo paso es restar a cada valor su media aritmética. Sacamos las diferencias, cotejamos que la diferencia nos dé 0, porque la suma de los negativos más los positivos nos tiene que dar 0, ¿verdad? Y el tercer paso sería calcular las diferencias al cuadrado. Estas diferencias, menos 4, diferencia de cada valor en relación a su media, elevándolas al cuadrado. Menos 4 por menos 4 es más 16. Menos 3 por menos 3 es más 9. Más 1 por más 1 igual a 1. Más 1 por más 1 igual a 1. Más 2 por más 2 igual a 4. 3 por más 3 es 9. Ahí tenemos entonces las diferencias al cuadrado, que sería el número 3. Ok, el paso número 3. El cuarto paso sería ver, aquí tenemos la fórmula, la suma de las diferencias cuadráticas. ¿Cuánto nos da la suma de las diferencias cuadráticas? Nos da 40, es el 40. 40, que es este que está aquí. O sea, 40 entre n menos 1. ¿Cuánto era n? 6. 6 menos 1 nos da 5. 40 entre 5 igual a 8. Entonces 8 corresponde, 8 es la varianza. 8 es la varianza.
Una vez que ya tenemos estos 3 pasos, hacemos el uso de la fórmula de la varianza. Cuando ya tengamos la varianza, que en este caso nos está dando 8, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, y la raíz cuadrada de la varianza es lo que se llama como desviación estándar o desviación típica. Esta es otra fórmula, ¿verdad?, para calcular la varianza, pero esta la veo la más sencilla y es la que vamos a explicar. Hay 4 pasos. Primer paso, poner los valores de menor a mayor. Segundo paso, calcularle la media aritmética o promedio. A cada valor se le resta su media aritmética y se calcula la diferencia, ¿verdad? Ahí se calcula la diferencia. El otro paso sería elevar estas diferencias al cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada diferencia al cuadrado en relación a su media, ¿verdad? Y una vez la suma de las diferencias elevadas al cuadrado, ¿verdad? Una vez que sumamos, lo vamos a dividir entre n-1 para saber la varianza, y la raíz cuadrada de la varianza es lo que corresponde a la desviación estándar. Ok, ya les vamos a decir, y ya les voy a explicar a qué corresponde la desviación estándar. Vamos a avanzar aquí, no vamos a revisar, no vamos a tener esta otra fórmula de calcularlo, lo vamos a dar solamente con la primera, que es la más sencillita. Sí les voy a explicar aquí en la gráfica. Ok, aquí tenemos la curva de distribución normal, tenemos la campana conocida como campana de Gauss, también conocida como una distribución normal simétrica campana de Gauss. Ok, ¿qué es lo que ocupa la varianza y desviación estándar como medida de tendencia central? ¿Cuál ocupaba? Ocupaba la media aritmética o promedio. Media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio en las distribuciones normales es exactamente el 50% de los valores, ¿verdad? Ok, entonces si tenemos estos datos, ¿verdad? Si tenemos todos estos datos que están aquí en la línea, en el eje de la X, el 50%, ¿verdad?, o el percentil 50 o el segundo cuartil corresponde a la media aritmética o promedio. Entonces nos dicen que de la media más una desviación estándar, o de la media menos una desviación estándar, se encuentra el 68% de todos los valores, 68,3% de todos los valores. De la media aritmética o promedio más 2 desviaciones estándares y menos 2 desviaciones estándares, se encuentra el 95% de todos los valores, ¿verdad? 95,5% de todos los valores. De la media aritmética o promedio más 3 desviaciones estándar o menos 3 desviaciones estándar, se encuentra el 99,7% de todos los valores. Entonces tenemos 3 datos que podemos usar con la media aritmética o promedio. La desviación estándar es la medida de tendencia de dispersión más usada a la hora de tomar algunas decisiones y a la hora de poder hacer algún evento. Por ejemplo, ¿cuánto nos dice que si tuviéramos, esto es importante porque a la hora que vamos a tomar una intervención, nos da un dato central que es la media aritmética? Si quisiéramos intervenir, ok, ya sabemos que la edad de la hepatitis, si esto fuera la edad de las hepatitis, nos dicen, y la media aritmética fuera 14 años, ¿verdad? La media aritmética promedio de los pacientes con hepatitis son 14 años, dice, ok, esa es la media. ¿Cómo sabemos queremos intervenir, hacer una intervención a los niños que abarque a la mayoría de los niños? Porque si no tenemos muchos recursos no podemos intervenir a todos los niños para educarlos en el lavado de manos, porque el lavado de manos es importante en la prevención de la hepatitis A, porque se pasa por las manos contaminadas con heces de niños, ¿verdad?, que no se lavan las manos, que están positivos con el virus de la hepatitis A. Entonces necesitaríamos hacer una intervención para el lavado de manos. Entonces no tengo todos los recursos para abordar a todos los niños. Entonces, si nosotros quisiéramos al menos alcanzar casi el 70% de los niños, porque la media aritmética, de la media aritmética más una o menos una desviación en el rango de más una menos una desviación estándar en relación a la media, se encuentra casi el 70% de todos los datos, porque es el 68,3%. Entonces nos diríamos nosotros, si el promedio fueran 14 años, ¿verdad? Un ejemplo, si el promedio de edad de los niños es 14 años, promedio de edad, y la desviación estándar me dice que son 2, por ejemplo, nos da un valor de 2, entonces yo diría, de 14 años más 2, estamos hablando de 16 años, y de 14 años menos 2, estamos hablando de
de 12 años. Entonces yo diría, en el 68% de los casos de hepatitis en los niños, la edad está oscilando, en el 68% de los datos, la edad está oscilando entre el valor mínimo, el valor de la media menos un valor, ¿cuánto era? Era 12 años, con el ejemplo que hicimos, y de la media, el otro valor de la media, si hacemos un rango, aquí tenemos 12 años, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos 12 años, tenemos 12 años, el valor más pequeño, y el valor máximo sería 16 años, porque si la media aritmética es 14 y la desviación estándar es 2, entonces 14 más 2, 16, 14 menos 2, 12. Entonces, entre 12 y 16 años se encuentra el 68,3% de todos los niños que han presentado hepatitis. Y a ese rango de 12 a 16 años es a los cuales voy a capacitar, a educar, a formar en la prevención de la hepatitis A través de un programa de lavado de manos. Regalarles jaboncitos, regalarles una toalla desechable o toalla de trapo que se puede lavar fácilmente. Intervenir a ver dónde están estos niños, están en la escuela, están en sus casas. Entonces así es importante tener datos porque uno dirige las intervenciones. El manejo al final, ¿para qué nos sirve la medida de tendencia central? ¿Para qué nos sirve la medida de dispersión? Para tener datos fríos, cálculos exactos para la toma de decisión, ¿verdad? En cuanto a las intervenciones a realizar cuando estamos trabajando y analizando problemas de salud, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos con esto hemos finalizado este último video que corresponde a la variancia de la desviación estándar y a los cuartiles, percentiles y rangos intercuartílicos. Vamos a programar una videollamada por Zoom, ¿verdad? Para aclarar todos estos datos previo al examen. El ejercicio 3,6 es calcular, miren lo que le está pidiendo, calcule la desviación estándar, es decir, que para eso tienen que calcular media aritmética o promedio, tienen que calcular varianza, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces nos está pidiendo calcule la desviación estándar de los datos de paridad que se muestran a continuación. Aquí tenemos todos estos datos de paridad de las mujeres, o sea, aquí es 0 paridad, 3 niños han parido, 7 niños se ha tenido una mujer, 2 niños tuvo otra mujer, 1 niño tuvo otra mujer, aquí esta mujer no tuvo ningún niño. Entonces, el primer dato es ordenarlos de menor a mayor, calcular la media aritmética o promedio, a cada valor restarle su media aritmética, luego una vez que tengamos esa resta de cada valor en relación a su media, elevar esa diferencia, elevarla al cuadrado, sumar las diferencias cuadráticas, dividirla entre n-1 para que nos dé la varianza y después hago la raíz cuadrada de la varianza para que nos dé la desviación estándar, ¿verdad? En esta última, el ejercicio 3,7, ya se muestran las variables A, B y C. ¿Se acuerdan que en los ejercicios anteriores estaban las variables A, B y C? Eran 5, A, B, C, D y E. Aquí, por ejemplo, ya les calcularon, dice aquí, por ejemplo, dice, observamos que la variable ABC en la página 179, pero en el caso de nosotros no era 179, sino que se van a trasladar, ya les voy a decir, creo que en la página 25, a ver cuáles son los datos, aquí no vamos, ya les voy a decir. Regresémonos un poco, nos estamos regresando para ir a buscar dónde estaban esos datos. Esos datos estaban en la página, ya les voy a decir, a qué datos a este cuadro, se está refiriendo a este cuadro. Variable A, variable B, variable C, ¿verdad? Lo movemos un poquito para acá, variable C, variable D y variable E. A esta tabla se está refiriendo, que está en la página 21. A estos datos de aquí, a estos 11 datos. La variable A tiene 11 datos, la variable B 11 datos, la variable C 11 datos, D 11 datos y E 11 datos. Entonces, al cuadro que está en la página 21. En relación a esto te está preguntando, la página 21, ¿verdad? A ver, regresémonos a la página 32, que es donde está la tarea. En la 21 es donde se van a regresar. Ok, miremos la tarea. La tarea que está en la página 32, que es la última. Vamos a ver. Aquí, sí, vamos a ver, aquí está este ejercicio, el 3,7. Dice entonces, ¿qué variable pareciera tener la de menor dispersión respecto a la media? Ya
En otras palabras, ¿a qué variable podría usted predecirle la desviación estándar más pequeña? Para eso hay que calcular entonces la desviación estándar de los datos de la variable A, la desviación estándar de la variable B, ¿verdad? Los tres tienen igual media, Inclusive a la variable C ya le calcularon su media aritmética o promedio y ya le calcularon su desviación estándar. Lo que ustedes tienen que hacer es ir a tomar los datos de la variable B y calcularle su desviación estándar. Los datos de la variable A, es decir, los 11 datos que están allá, porque ya tienen su media, y calcularle la desviación estándar. Hay que hacer una tablita cuando yo les expliqué, ¿verdad? Ponerlos de menor a mayor, calcular media aritmética o promedio, que aquí en este caso ya la tienen, restársela a cada valor, su media aritmética, ahí nos va a dar una diferencia, van a elevar al cuadrado esa diferencia, van a sumar la diferencia, van a dividir esa diferencia entre n-1 para calcular la varianza y le sacan una raíz cuadrada a la varianza para poder saber la desviación estándar. Y aquí lo que van a ver es cuál es la desviación estándar de la variable A, cuál es la desviación estándar de la variable B, y dependiendo cuál va a ser la más chiquita, así ustedes van a decir cuál es la que tiene la medida de dispersión más pequeña en relación a la media, ¿verdad? La variable de dispersión estándar es una medida de dispersión. Lo que te pide es que calculen las dos medidas de dispersión de la variación estándar de aquí, de la variable A y B, y ustedes digan nada más, solo es decir cuál de las tres variables tienen la desviación estándar más pequeña. De esta forma hemos terminado, ¿verdad? Aquí hay un resumen rápido, dice las medidas de dispersión sirven para cuantificar, ¿ves? ¿Para qué sirven? Cuantificar la dispersión y la variabilidad de los valores observados de una variable continua, ¿verdad? En relación a qué cosa? A su media de tendencia central, que es la que ocupa la varianza. Cuando hacemos uso de la varianza ocupamos media aritmética o promedio. ¿Cómo se dispersan estos valores en relación a su media de tendencia central más usada, que es la media aritmética o promedio? ¿Verdad? Ok. El rango es bastante sensible a los valores extremos, por eso no se usa, por eso hacemos uso de la desviación estándar, ¿verdad? Ok, esto ya lo dijimos, que más o menos una desviación estándar en relación a la media le da el 68,50, el 68,3% de los valores, que de la media aritmética promedio más dos desviaciones o menos dos desviaciones 50 el 95% de todos los datos, más exactamente es 1,96 desviaciones estándar, no son dos, ¿verdad? Y del rango de la media aritmética promedio más menos 3 desviaciones estándar el 99,5% de los datos. Esto es para los datos no normales, dice, se utiliza el rango intercuartílico. Pero cuando una distribución, aquí lo que está diciendo es que cuando tenemos una distribución normal, calculamos la desviación estándar. Y cuando no tenemos una distribución normal, sino que es una curva asimétrica, entonces la medida de tendencia, la medida de dispersión más usada no sería la desviación estándar, sino que sería el rango intercuartílico, ¿verdad? Y la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Miren esto, para los datos no normales, es decir, para las curvas asimétricas o las curvas que están sesgadas, se utiliza el rango intercuartílico y la mediana, que es el percentil 50 o el segundo cuartil, ¿verdad? Como medida de dispersión. El rango intercuartílico representa el rango desde el percentil 25 hasta el percentil 75, más o menos el 50% del centro de las distribuciones. Esa es una pregunta de examen. La medida de tendencia de dispersión, usada en las curvas normales es la varianza y la desviación estándar. La medida de dispersión usada en las curvas asimétricas ¿verdad? O las curvas que están sesgadas es el rango intercuartílico y la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, se equivocan. Espero saber, aquí hay un ejercicio de repaso que no se lo voy a pedir, si lo que quieran es opcional, pues los saludo y los voy a comunicar luego cuando hacemos una llamada para aclarar todas estas dudas previo al examen, ¿verdad? Mucho gusto, ha sido un placer y seguimos adelante.